Banda, muy buenas tardes, los saludo nuevamente, bienvenidos nuevamente a su canal El Cuayayo. En esta ocasión nos vamos a aventar la última aventura. Bueno, digo última porque creo que ya nos vamos a ir de Chetumal. Nos vamos a aventar la última aventura en el Tren Maya. Pero ahora vamos a probar viajar en clase Premier, así es. Vamos a comprar boleto nacional clase Premier y vamos a checar cómo es el asunto de viajar en esa categoría. Dicen que los asientos son más cómodos, que el lugar para que te desplaces, o sea, los pasillos son más amplios. Entonces es lo que vamos a ver y lo que vamos a checar en este video. Cuando ya tengamos un poquito de sed, vamos a pedir servicio al asiento, o sea, que nos lleven ahí la coquita o que nos lleven lo que vamos a pedir. Por ahí vi que también en clase Premier, a partir de 70 kilómetros, dicen que es gratis la botana, a partir de 70 kilómetros. Entonces, nosotros vamos a viajar a Bacalar nada más. Por lo pronto, creo que con alzar la mano y solicitar el servicio, vamos a ver qué tan eficiente y bueno es. Entonces, de eso se trata este video. Por allá me da muchísimo gusto porque vi unas estadísticas del Tren Maya donde dice que aproximadamente son más de 700,000 gentes nacionales que lo han utilizado y más de 41,000 turistas extranjeros que han hecho uso del Tren Maya. Pero de todos modos, si me equivoco, por acá les voy a poner las cifras. Entonces, acompáñenos en este video. Vamos a ver cómo es viajar en la clase turista. Ahorita les vengo a hacer unas tomas porque el tren pasa aquí por un puente. Entonces vamos a ver qué tan bonito se ve cuando sale de aquí de Chetumal, de la estación de Chetumal, hasta su destino final, que es Cancún. Entonces acompáñenme en este video. Banda, muy buenos días. Vean, solecito a todo lo que da. Son las 12:19 de la tarde. Antes de subirnos al Tren Maya, vamos a hacerle una visita rápida ahí a la zona arqueológica de Oxtancá, ubicada aquí a 19 kilómetros de aquí de Chetumal. Son 26 minutos, cerca de Calderitas. Entonces, vámonos a las ruinas o zona arqueológica de Oxtancá. Vean, hemos llegado, zona arqueológica Oxtancá. Vamos a entrar. Así se ve el camino. Vámonos. ¡Qué bonito! Así se ve la entrada a la zona arqueológica, ya delimitada. Zona arqueológica Oxtancá. Nada más y nada menos que aquí en Calderitas, Quintana Roo. Vamos a entrar. Bueno, ya compramos los pases. Hoy domingo, por ser zona arqueológica y mexicanos, entramos gratis, pero tuvimos que pagar ahí una cuota de 60 pesos para tener derecho a grabar video o grabar con cualquier tipo de aparato. Este viene siendo el estacionamiento. Muy bonito lugar. Por allá están los baños, por este lado la taquilla y por aquel lado la entrada. Entonces ahorita les grabo cuando ya vayamos a entrar a la zona arqueológica de Oxtancá. Vean cómo se veía Oxtancá en aquellos tiempos. Esto viene siendo Calderitas o la laguna de Calderitas o la bahía de Calderitas. Entraban por acá y todo esto era la zona arqueológica. Y lo que más me llama la atención, el nombre de Oxtancá viene con la traducción que puede ser 3 barrios en medio de 3 pueblos o lugar rodeado de ramones, porque son las plantas o árboles que abundan aquí. Vamos a entrar a ver qué show. Vean, yo vengo protegido con camisa de manga larga, pantalón, no sé si logre verse, por los bichitos que se llaman tábanos, que tantito se me posan y alergia segura. Seguimos con el recorrido. Vean, estamos en la Plaza Abejas, que contempla todas estas construcciones, incluyendo
esta más grande, que fue donde me subí hace 5 años. Ahorita está prohibido subirse, escalar, ir hacia arriba. Estas son las tumbas reales 1 y 2. Aquí está la imagen, vean. De hecho ahí se ve ahí el cuerpo y cómo los enterraban en esta edificación. Así se ve. Vamos a ingresar a lo que se conoce como la casa del Witz. Vamos a ir hasta arriba porque sí hay acceso. En la parte de arriba dice que hay un trono. Vamos a ver cómo se ve, pero quisimos subir aquí por la sombra. Ahí se los pongo en cámara rápida. Dice que así estuvo original con estuco y ese es el trono. Ahí alcanza a distinguirse un asiento central. Así se ve la capilla construida aquí en Oxtancá por los españoles. Ahí vieron la foto de cómo estaba edificado completamente. Algo que me gustó, vean, conservan muy bien limpio este lugar. Un aplauso para los involucrados. Ya estamos aquí en Calderitas y no pudimos resistir subir a esa estructura. Yo le calculo como unos 10 metros. Vamos a subir a ver cómo se ve desde arriba Calderitas. Vean la gente por allá disfrutando de la playita. Estamos subiendo al famoso mirador de Calderitas. Ahí se los dejo en cámara rápida. Y voilà, llegamos. Todo esto es donde están los restaurantes de aquí de Calderitas. Espero que se escuche por el ruido del aire. La familia por este lado. Por allá fuimos hacia Oxtancá y así se ve. Vean, ya salimos de las ruinas de Oxtancá. Ya venimos aquí al mirador de Calderitas. Y ahorita vamos a refrescarnos un poco. Vamos por un pozol. Vamos a ver si es de coco o de cacao. Ay, disculpen el ruido de la moto, les decía, pozol de coco o de cacao es lo que nos vamos a tomar ahorita. Ya terminamos entonces de visitar las ruinas o zona arqueológica de Oxtancá, el mirador ahí de Calderitas. Tuvimos un día soleado y si tú vienes aquí a Quintana Roo, te recomiendo después de sudar y de asolearte esta bebida riquísima, exótica, que es el pozol de coco. Hay de coco y de cacao. La verdad, te hidrata súper bien. Bebida, repito, exótica de aquí de Quintana Roo. Entonces, siguiente aventura, viaje en el Tren Maya, clase Premier, güey. Vámonos en clase Premier. Son las 3:43 de la tarde. Vamos a salir a las 4:30, les digo, en clase Premier, nada más y nada menos. Voilà, Tren Maya, estación de Chetumal. Vamos a ir a Bacalar. Por allá en el canal ya tengo 2 videos de los viajes que le hemos hecho aquí a bordo del Tren Maya. Entonces, ya compramos los boletos vía internet, pero vamos a ir a Ventanilla
para que nos los vuelvan a imprimir y así podamos abordar. Síganos en esta patoaventura. Vamos a dejar el carro en el estacionamiento. Hoy es dominguito 19 de enero del 2025. Lo que me da mucho gusto que la gente sigue fluyendo aquí en la estación del Tren Maya. ¡Voilá! Vean, no son vacaciones, no son días festivos, eso sí es dominguito, pero vean la afluencia que sigue en el Tren Maya. Bueno, entonces vamos a reimprimir los boletos y ahorita les grabo para ver cuánta gente más hay el día de hoy. Bueno, ya vi lo de la reimpresión de boletos. Como los compramos vía internet, no fui a ningún ciber a imprimirlos. Quise venir aquí a la estación para que en ventanilla me los reimpriman, pero me dijo ahí la persona encargada que sin problema con tu boleto en el celular o descargado en el celular, con ese código de barras podías accesar. Entonces, como les decía, me da muchísimo gusto que este medio de transporte sea utilizado por los mexicanos. Vean, les repito, domingo 19 de enero del 2025, no son vacaciones, no es día festivo, sino simplemente la gente lo utiliza como un medio de transporte. Algo bello, algo bien, y me imagino que fue o es uno de los objetivos por el cual fue hecho este medio de transporte. Ahorita vamos a la revisión y vamos a acceder. Por acá en el canal ya tengo 2 videos, pero les quería mostrar cómo es viajar en clase Premier en el Tren Maya. Así le debieron haber puesto al Tren Maya, como la serpiente emplumada. Bueno, por allá la señorita nos dijo, son las 4:04 de la tarde, que clase Premier ya los estuvieron voceando. Entonces, vénganse un poquito más temprano, porque Premier entra primero. Vamos a la revisión. Vámonos, porque clase Premier ya abordó. Vean. Coche Premier, coche número 1, con mi compañero, por favor. ¿Ya escucharon? Vean. Vean. Entonces, vámonos al coche Premier, que tiene prioridad. Ya escucharon por allá también una de las observaciones que les hice de la forma de los asientos, que parece que vas en reversa, pero bueno, nada grave. Ahí dice, miren, coche número 1, clase Premier. Vamos a ver cómo es. La entrada es igual. Hola, buenas tardes. La entrada es la misma. Por este lado, los maleteros, vean, igual. El baño, el mismo. La forma de entrar de las puertas, igual. Aprietas el botoncito. La forma de los asientos, estos son los primeros. ¿Qué asiento pedimos? 7 y 8. Ok. Estos son nuestros asientos. Pero vean, entonces sí, el pasillo es más amplio. Una sola fila de este lado. Una sola fila. Del otro lado, 2 asientos. ¿Qué más le vemos diferente? Yo siento un poquito más
fuerte el aire acondicionado. ¿Qué más? La forma de los asientos en todo el vagón es la misma. Una sola fila de este lado y dos por este lado. Lo que viene siendo la cafetería y donde termina nuestro vagón. Por allá vamos a accesar a la cafetería, pero creo que no va a haber necesidad porque, por cierto, ese chavalo es el que se va a encargar o se encarga de atender aquí la clase Premier. Pero vean, así se ve el vagón de la clase Premier. Si te gusta la comodidad, esto es para ti. Vean el posabrazo, la forma de el pisapié, el tamaño de la separación de los asientos es diferente a la clase turista. Los USB o portacargador de celular, la mesita de servicio. Órale. Entonces, en clase Premier. Como vieron ahí en la compra de los boletos, nada más existe dos modalidades de clase Premier, que es compra para nacional y compra para extranjero. Pero bueno, vamos a ocupar nuestros lugares. Esto es la mesita de 4 y la mesita de 2. Vean, aquí conocimos a unos amigos. Ya les dije yo, amigos, a pesar de que tenemos unos segundos en conocernos, ellos han viajado ya 2 veces a bordo del Tren Maya. A ver, platíquenos, ¿qué les ha parecido su experiencia de viajar en el Tren Maya? Bueno, pues a mí me súper fascinó. Ok. Está muy cómodo, te ofrecen un pequeño refrigerio y mucha atención. O sea, está muy, muy bien, súper recomendable. Ok, sí, por allá vi que pusieron que a partir de 70 kilómetros daban como una botanita. ¿Qué botanita le dieron? A nosotros nos dieron una pizza. Como era de mañana, pues nos dieron como un tipo de desayuno. Ah, ok. Un vasito con fruta, melón, y una pizza y un juguito. Un jugo. Ah, estuvo muy bien, entonces, bastante reportado el desayuno. Sí, estuvo muy bien, la verdad. ¿Ustedes viajaron de dónde? De Campeche a Chetumal. Campeche, Chetumal. ¿Qué se hicieron? Me dijo, ¿cuántas horas? Salimos a las 9:30, perdón. Y llegamos a las 5:45 aquí. 8 horas. Como 8 horas, ¿no? Aproximadas. 8 horas y media más o menos. Ok. Y ahorita van de aquí de Chetumal hasta Cancún. Son también como 5 horas y media más o menos. Ok. Pero está muy bien todo. Es un servicio excelente. Traes una persona de la Guardia Nacional en cada vagón. Ok, Uno sí. exclusivo de aquí de Premier. Pero al bajarnos nos dimos cuenta que viene una persona por cada vagón de la Guardia Nacional. Ok. Para lo que se te ofrezca. Bastante seguridad, Haz de ¿no? cuenta como una azafata, una aeromoza que está a tu cargo. Al pendiente. El servicio en el comedor, pues muy amable es todo el personal, o sea, está excelente. Ok. Ya vieron, el servicio les ha parecido muy excelente. Por allá también me comentaban que cuando viajaron de Campeche para acá casi no había público o casi no había gente. No, veníamos nada más 2 personas en el Premier. Ok. Pero, dos o tres, pero no éramos muchos. Ok, sí, entonces comentan que no eran muchos, pero fíjense que si les hubiera tocado aquí en Chetumal, por ejemplo, nosotros viajamos por ahí del 15 o 19 de diciembre, todo esto estaba lleno. Si les hubiera Sí, tocado venir en esos... Nosotros estábamos viendo viajes, venimos del distrito, por del Estado de México. Ajá. Y estábamos viendo viajes del AIFA que había planeado, ¿verdad? Como tours, ¿no? Completo. Ok. Pero yo ya no pude agarrar porque yo los busqué en diciembre y ya estaban cerrados ya la temporada. Ya hay viajes, pero ahorita están las vacaciones, yo creo, de Semana Santa y todo eso. Ok. Ya está Pero todo sí, ya vendido, estaba ¿no? todo cerrado. Pero Órale. sí dicen que había mucha afluencia. Mucha de demanda. En vacaciones y estuvo lleno aquí toda esta zona. Ok. Sí, yo creo que es una obra buena. Ok. Y no nos podemos quejar del servicio y de las instalaciones, está todo de lujo. Es de lo que más le ha llamado la atención, el servicio, ¿no? La amabilidad Sí, de toda la servicio, gente. Las instalaciones, o sea, son pues de primer nivel, de primer mundo, dijéramos. Ok.
Nosotros hemos tenido la ocasión de viajar a los Estados Unidos también. No le piden nada del servicio. Exacto, sí, he escuchado comentarios que este proyecto de Tren Maya no le pide nada a otros trenes. Entonces, su experiencia de viajar en el Tren Maya, 10 de 10. 10 de 10. Cero quejas, cero nada, cero, No, nada, al contrario. muy bien. Lo que ahorita me gustó mucho es que hay un pequeño elevador para personas que están Ok, con, silla de ruedas o alguna... con dificultades de movilidad. Entonces me súper encantó. Ok. Muy amables las personas para ayudarlas a subir, o sea, muy Ok, bien. Todo entonces esos comentarios que dicen que no, que el Tren Maya, que fue un bien. Es de puro dolor. puro dolor. Yo pienso que no puedes venir excesivamente porque no esté funcionando al 100%. Claro, claro. Siempre empieza a funcionar. Lo importante es el servicio primero. Así es. Claro, falta servicios como de cafetería, tiendas sociales, alimentos, eso. Pero eso yo creo con el tiempo se va a ir dando. Exacto, es lo que le iba a comentar. Ahorita toda la instalación y todo está. Entonces, tuvimos el gusto de platicar con, ¿cómo se llama? Enrique Barrios Lara. Enrique Barrios. Y Verónica Solís. entonces, por allá van a salir en el canal del Cuayayo, por si gustan verlo. Ahí están invitados para que vean su entrevista. En YouTube. En YouTube. Por allá les dejamos el enlace para que lo vean. Entonces, muchísimas gracias por haberse dejado entrevistar. No, pues ya saben. Y pues vamos a disfrutar este viaje, ¿no? En México no hay dos. Así es, lo acaba de decir. De regreso al Estado de México. Entonces, bueno, entonces pues vamos a disfrutar el viaje. Nosotros nos vamos a bajar en Bacalar. Y ya ustedes a disfrutar, ¿qué? Cancún nada más. Cancún. Y ahí mero en Cancún se bajan. Sí, ahí nos vamos a Sí, quedar. ahí vamos Ok. a estar 2 días. 2 días. También otra chulada De de regreso. otra chulada de lugar. Sale. Entonces, gracias. Igualmente. Vean, ya estoy aquí en el asiento solo. Por allá mi compi está en el asiento doble y yo estoy aquí en el asiento solito. Más cómodo, la verdad. Puedes estirar los piecillos, la cabeza va para atrás, pones tu brazo acá, más cómodo. Vean, son las 4:41 y estamos esperando para que nos vengan a preguntar qué se nos ofrece y hasta ahorita nadie ha pasado. No sé si hay que esperar más tiempo o hay que ir a solicitarlo, pero llevamos 10 minutos de viaje y hasta ahorita nada. Vean, por allá viene llegando un chavalo que tuvo que ir a la cafetería por su propio pie, por su propio servicio, porque son las 4:49 y nada. Entonces vamos a tener que ir a comprar algo para tomarnos aunque sea un refresquito, porque ya casi vamos a llegar. Vean, por acá llegó el servicio, pero para las personas que viajan más de 70 kilómetros. Como los amigos que entrevistamos van hasta Cancún, para ellos sí llegó el servicio que les van a ofrecer. Ahorita les muestro ahí qué les sirvieron. Vean, el amigo ya va hasta el final. Ahí se ve. Y por acá no pasó a ofrecernos nada. Nosotros ya vamos a llegar a Bacalar a las 5:07. Está la llegada, ya son las 5:02. Estamos a minutos de llegar a la estación Bacalar. Llegamos a la estación de Bacalar. Buenas tardes. Y vamos a buscar la salida. Por allá les voy a platicar nuestra experiencia de viajar en clase Premier. Bueno, comprobamos el servicio Premier del Tren Maya. Yo creía que al momento que te subías en clase Premier, en automático te iban a ofrecer el servicio de cafetería o te iban a servir, pero nos dimos cuenta que en realidad no. En realidad ofrecen el servicio, pero a las personas que viajan más de 70 kilómetros. Una pareja que estaba
en el asiento de atrás de nosotros. Ellos iban a viajar hasta Cancún o viajan hasta Cancún y ya tienen los nombres, los del servicio. Entonces ellos en automático llegan y les ofrecen bebida, algo de botana o algo de comida para su trayecto, que es, por ejemplo, ellos, repito, de Chetumal hasta Cancún, más de 70 kilómetros. Entonces yo tenía la idea errónea de que Premier había personal exclusivo para la atención en cuanto a snacks, refrescos, bebidas o algo, que había personal exclusivo que se encargaba de eso, pero no. Entonces es exclusivamente para las personas que viajan más de los 70 kilómetros, que esas personas están encargadas de dar ese servicio. Así es como nos fue en viajar en el Tren Maya en clase Premier. Entonces vamos a la estación del ADO para continuar o terminar con esta aventura. Vean, después de bajarnos del Tren Maya, venimos a comer aquí, a este lugar que se llama Asadero El Establo. Vamos a, ahora sí que valga la palabra, botanearnos una arrachera. Entonces ahorita les grabo ahí cuando llegue la botana. Vean, va llegando la arrachera. Viene con sus, gracias, sus tostaditas, la carne, cebollita, una papa rellena, chilito y ensalada. Provechito para ustedes si están comiendo, cenando, desayunando, lo que estén haciendo. Nosotros vamos a comer porque no pudimos comer en el Tren Maya. Queríamos una torta de cochinita con refresco, pero por la distancia que recorrimos no alcanzamos a comer. Entonces vamos a comer nosotros. Provechito para ustedes. Bueno, pues ya terminamos de comer y ahora vamos a ir hasta allá. Yo creo que del ADO al lugar donde vamos a agarrar la combi son como 1 kilómetro. Entonces, si te bajas de ahí del Tren Maya, agarras el camioncito que te va a llevar al ADO. Y ya si te quieres regresar a Chetumal, sobre esta misma calle, a 1 kilómetro hacia la derecha, vas a hallar el sitio el lugar donde se paran las combis que salen para Chetumal. Entonces nosotros vamos para allá. Igual si vienes a Bacalar, por acá te presento una opción, se llama Hotel Chacsol, sobre la avenida principal, enfrente de Bochito casi, bueno, está a unos pasos de Bochito. Dice su promocional ahí que tiene habitaciones desde 650 pesos. Televisión con cable, internet, aire acondicionado. Por allá está el código de barras o está el contacto para cuando vengas aquí a Bacalar y te hospedes. Ya agarramos la combi y nos vamos en friega para Chetumal. Como les decía, creo que tenía yo un poco errónea o bastante errónea la información de la clase Premier en cuanto a el personal que ofrece el servicio. Si no me equivoco, y espero aquí en los comentarios ahí que me digan, que me platiquen ahí también su experiencia, la gente que le da servicio a la clase Premier es únicamente para los que viajan más de 70 kilómetros. Ejemplo, ahí teníamos unos amigos ahí sentados en el asiento de atrás. Ellos iban hasta Cancún y el personal de servicios ya ahí tiene sus nombres o ya tiene su ubicación para enseguida ubicarlos y darles o proporcionarles lo que ofrecen a partir de 70 kilómetros, que es un snack. Ahí vimos que el señor le dieron una cervecita y por allá la señora creo que un tamal. Pensamos nosotros que nos iban a decir qué se nos ofrece o algo por el estilo, pero no. Entonces yo me imagino que saco ahí mis deducciones, que la clase Premier es simplemente por la comodidad de los asientos y de los pasillos
que son un poquito más amplios, los asientos más cómodos. Sentí un poco más fuerte lo que es el aire acondicionado, pero de ahí para el real casi viene siendo lo mismo que viajar en clase turista. Por allá también cuando compré los boletos, y por acá les voy a poner las imágenes, en clase turista vienen todas las modalidades, que es compra para boleto INAPAN o especial, compra para boleto local, compra para boleto nacional y extranjero. Y cuando piqué ahí el rubro de clase Premier, nada más venía para clase nacional y extranjero. Entonces, una de las observaciones por allá que hice, para que cuando vayan a comprar sus boletos, ahí chequen bien cuál les conviene o no les conviene. Entonces, con estas imágenes vamos a cerrar este video de la travesía que hicimos el día de hoy, desde las 11 de la mañana que salimos a la casa. Rápidamente un resumen: salimos de la casa a las 11, nos fuimos a las ruinas de Oxtancá, consumimos el delicioso pozole de aquí de Chetumal, y de ahí hicimos el viaje a lo que viene siendo el Tren Maya en clase Premier. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal, por allá darle like, activar la campanita, compartir para que este video llegue a más personas. Es totalmente gratis, por acá también se los pongo, no hay ni un cobro ni nada. Entonces cuídense mucho y nos estaremos viendo en otro nuevo video, en otra patoaventura del Cuayayo. Hasta la próxima.